Buenos días, hermanos. De nuevo estamos aquí con el privilegio que me otorga el Señor para poder compartir nuevamente su palabra en nuestra escuela dominical. Así que vamos a orar a nuestro Padre de Dios. Padre amado, Padre celestial, te alabamos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Dios. Eres nuestro Rey y a ti, Señor, entregamos toda nuestra vida. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de escudriñar las escrituras y aprender de ti. Te rogamos, Señor, que lo que hoy aprendamos no solo se quede en nuestra mente, sino que también lo apliquemos a nuestras vidas, Señor, y poder cada día más y más entender tu palabra, entender las maravillas de tu reino. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en todo momento y en todo lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues continuamos en esta serie de estudio de las perfecciones de Dios, las virtudes divinas, que están enmarcadas en un concepto llamado también como los atributos de Dios. Y el día de hoy nos ocuparemos de un atributo igual de importante a los otros, que es la bondad de Dios. Vamos a reflexionar sobre esta perfección divina que nos trae a la mente lo bueno que es Dios. Y para esto vamos a la Biblia, al libro de los Salmos, el capítulo 135. Vamos a buscar en la Biblia Salmo 135, versículos del 1 al 3. Quisiera que lo pudiéramos leer todos al tiempo, allá donde estamos cada uno. Salmo 135, del 1 al 3. Bien, dice así la palabra del Señor. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. He titulado la enseñanza del día de hoy como Alabad a Dios, porque Él es bueno. Dios es bueno en gran manera. A partir de estos 3 versículos del Salmo 135, continuaremos reflexionando sobre las perfecciones de Dios. Y aquí acentuaremos claramente sobre el atributo de la bondad de Dios, y llegando a entender que en medio de todas las cosas que suceden en la tierra, en medio de todo lo que sucede en el tiempo, Dios ha sido, lo es en el tiempo presente y seguirá siendo bueno, seguirá siendo. Y pues para esto, con base en el pasaje del Salmo 135, versículos del 1 al 3, vamos a desarrollar 3 aspectos generales. Bueno, tendremos una introducción a este atributo. Como primer punto, veremos que son los siervos de Jehová los llamados a alabar su nombre. Como segundo punto, veremos que los siervos de Jehová le alaban porque Él es bueno. Y como tercero, pues encontraremos cómo evidenciamos la bondad de Dios. Y ya finalmente pues tendremos unas aplicaciones finales. Bien, pues a manera de introducción y contexto, diremos que estamos intentando conocer más a profundidad lo que es Dios, tomando como base los conceptos generales escritos en el libro de Arthur Pink de los atributos de Dios, al igual que los conceptos de otros grandes predicadores de la historia, estudiosos que trataron a profundidad este tema. Recordemos que tal y como lo hemos mencionado en varias ocasiones, es el estudio y el tema más elevado que pueda realizar un hijo de Dios. ¿Estudiar qué? Estudiar el ser de Dios. Es el tema más elevado que un hijo de Dios puede realizar. También recordemos que en lo corrido de estas escuelas dominicales, en el último tiempo nos estamos haciendo una pregunta básica, sencilla.
pero fundamental en nuestras vidas. Y esa pregunta es, ¿quién es Dios? Esto nos preguntamos para intentar conocerle profundamente. Pues en esta oportunidad he buscado en nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 y ante esta pregunta fundamental de ¿quién es Dios? Encontramos la siguiente definición. Dice así la Confesión Bautista. Dice, el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Y más adelante dice, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Miremos cómo esta definición, afirmación de la Confesión Bautista, se sustenta en la palabra. Dice Éxodo, vamos a Éxodo 34, 6. Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Pasaje conocido, ¿no? 34, 6 y 7 dice la palabra, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos claramente, por un lado, la bondad de Dios y su misericordia, y por otro, la justicia de Dios, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, no perdamos de vista la completa divinidad de Dios. Por un lado, bondadoso, misericordioso y amoroso. Pero por otro lado, no perdamos de vista que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, he ahí la ira de Dios, su justicia de Dios. Entonces vemos expuestas en todo su esplendor las perfecciones de Dios, sus virtudes divinas. Entonces, dentro de esta gran definición de quién es Dios, hoy reflexionaremos sobre la bondad de Dios. Y definimos este atributo de la bondad de Dios como una virtud divina propia de Dios. Una virtud divina propia de Dios. Porque esa bondad es la esencia de su naturaleza eterna. Como dice Arthur Pink, abro comillas, Dios era eternamente bueno antes de que hubiera ninguna manifestación de su gracia y antes de que existiera ninguna criatura a la cual impartirla o con la cual ejercitarla. Es la bondad de Dios, es la esencia de su naturaleza eterna. Ahora bien, con respecto al Salmo base, al Salmo 135 que estamos tratando, volvamos allí, podemos decir que este Salmo 135, en un contexto completo, el salmista exhorta a los siervos de Dios a que lo adoren, porque Él es bueno. Y también exhorta a que exalten el poder único de Dios, en contraste con los ídolos inútiles. Entonces, luego de esta introducción general, observando el comienzo de este salmo, nos lleva a considerar el primer punto de la escuela dominical de hoy. Dice el versículo 1, veamos, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Entonces, nuestro punto número 1, son los siervos de Jehová los llamados a alabar su nombre. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, dice. El salmo comienza con una exhortación a la alabanza, con un mandato
¿Cuál es el fin del hombre según nuestro catecismo básico? ¿Cuál es el fin? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Lo recuerdan, no? Glorificarlo, es decir, alabarlo en gran manera. Pero entonces, ¿qué significa alabad? Como la palabra que está expuesta ahí en el comienzo del Salmo, alabad, alabanza. La alabanza es un acto de gratitud. Ahora, alabad viene del vocablo hebreo halel, halel, alabad, halel, aleluya, aleluya, alabad, halel. Pero ¿alabar qué? Pues alabar el nombre de Jehová. Alabad el nombre de Jehová, alabad. Un acto de gratitud desde el ser humano para Dios, por todo lo que Dios ha hecho en la vida del hombre. Lo contrario de gratitud, ¿qué es? ¿Sí? Ingratitud. Ingratitud, que es la falta de reconocimiento de los favores recibidos. Eso es la ingratitud. Pero aquí estamos hablando de gratitud. Halel, aleluya, alabad a Dios. Dice el Salmo 145, busquémoslo ahí rápidamente. Salmo 145, el versículo 1 y 2. 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y dice el 2, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Lo hemos cantado, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y dice el Salmo 95, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y el Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya, dice el salmista. Todas estas expresiones de los salmos que una y otra vez nos invitan a decir, halel, aleluya, alabanzas a Jehová. ¿Y a quiénes se les ordena alabar el nombre de Jehová? ¿A quiénes? Veámoslo ahí en el Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Pues a los siervos de Jehová es a quienes se les exhorta a alabar en todo momento. Entonces, ya vimos claramente que a Dios es a quien debemos alabarlo. ¿Y quiénes son los llamados a alabarle en este Salmo? Pues los siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, dice el verso 2, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. En este salmo, cantar alabanzas, bendecir, eso solo lo hace un tipo de personas. ¿Quiénes? Los siervos de Jehová, los siervos del Señor. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes somos ellos? Pues, ¿quiénes son los siervos? Son aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él ha escogido, los ha rescatado, los ha redimido del poder del enemigo. Dice que somos rescatados, escogidos, somos redimidos del poder del enemigo. Cristo ha pagado el rescate, ha pagado con sangre. Y cuando un siervo de Jehová se da cuenta de esto, no puede dejar de decir aleluya y ponerse a sus órdenes, a su servicio, al servicio de un Dios bueno. Entonces, este salmo solo es para un tipo de personas, es para sus siervos redimidos. ¿Y qué significa la palabra siervo? ¿Sí? Este vocablo está en el hebreo como evet o doulos también, que esta palabra significa esclavo. Esclavo significa en el vocablo original. Los siervos de Jehová somos esclavos del mejor amo que pueda existir en todo el universo. Y aquí algo bien importante para mencionar, y es que todo ser humano en esta tierra está siendo esclavo de algo o de alguien,
como bien lo referencia el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Vamos a ir a Romanos 6:16. Romanos 6:16, busquémoslo. Dice: ¿no sabéis? Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y más abajito, ahí en Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, podemos evidenciar claramente que en esta tierra solo hay dos tipos de personas. O se es esclavo del pecado y por ende de Satanás, el diablo, o se es esclavo del Señor, siervos del Señor. Como dice entonces aquí el Salmo 135, alabadle, siervos del Señor, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Los siervos de Jehová, los miembros de la Iglesia Universal, somos los llamados a alabar el nombre de Jehová, a engrandecer sus atributos y sus virtudes divinas. Por lo tanto, ya vemos claramente que el salmista está exhortando a los siervos de Dios a alabarle, a adorarlo. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es la razón para que los siervos de Jehová le alaben? Pues esta pregunta nos lleva al punto número 2 de hoy. Y dice el verso número 3 del Salmo 135. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Nuestro punto número 2. Los siervos de Jehová le alaban porque Él es bueno. Encontramos aquí lo que hoy queremos destacar sobre las virtudes divinas, sobre los atributos de la bondad de Dios. Vamos a leer nuevamente el pasaje completo, 135, del 1 al 3. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabadle porque Él es bueno, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Si hacemos nuevamente la lectura, ¿sí?, el ejercicio de leer la primera frase del versículo 1 y la última frase del versículo 3, podemos leer: alabad el nombre de Jehová, porque Él es benigno. Hemos llegado al punto que hoy queremos resaltar en nuestras mentes, exaltar esta virtud, esta perfección de Dios, su bondad. Él es bueno. Mire lo que dicen otros pasajes en los Salmos también. Salmo 136. Salmo 136, el versículo 1. Salmo 136, 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 106, 1. 106, vamos atrás al Salmo 106. Dice, Salmo 106, 1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice el Salmo 117, ahí cerquita, 1 y 2. Salmo 117, que dice también: alabad, alabad, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. De nuevo, el Salmo 135, que nos dice: alabad a Jah porque es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Este salmo es solo para aquellos que ven la bondad de Dios.
Los siervos de Jehová le alaban porque reconocen que Él es bueno. Reconocen su benignidad y se someten de muy buena gana a un amo que es muy bueno, muy misericordioso. Somos siervos de un Señor tan bueno que nos debiera hacer decir a todos los días y a todas horas del día, decir, gritar desde el corazón, aleluya, alabanzas al Señor, alabanzas a un Dios tan bueno, hacia un Dios que tiene esa perfección divina como es la bondad de Dios. Y la pregunta inmediata es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo alabar a Jehová? Pues entonando, cantando salmos a su nombre. Miren cómo dice el Salmo 135:3. Alabad a Jah porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre. Cantad salmos a su nombre. El Salmo 108:1, mire cómo dice en este aspecto de cantar salmos. 108:1 dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Cantamos salmos a su glorioso nombre porque Él es bueno, porque Él es benigno, lo cual nos lleva a nuestro punto número 3, y es precisar sobre cómo evidenciamos la bondad de Dios. Tercer punto, ¿cómo evidenciamos la bondad de Dios? La bondad de Dios se evidencia o se revela en muchísimos aspectos del universo. Así que enumeraré solo 3 de los más relevantes. ¿Cómo se evidencia la bondad de Dios? Entonces, primer aspecto en el que se evidencia. La bondad de Dios se revela en la creación. Cuando observamos y reflexionamos sobre todo lo creado, se hace muy evidente la bondad de Dios. Pues todo lo que hizo Dios en su creación no puede ser sino bueno. Así lo muestra la Biblia en Génesis 1:31. ¿Recuerdan? Génesis 1:31 dice que Dios vio que todo era muy bueno. Vamos a leerlo. Dice, y vio Dios, Génesis 1:31, y vio Dios lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fue bueno en gran manera. Y es aquí donde se revela la bondad de Dios a través de la creación. Y en la medida que estudiamos a profundidad la criatura, más evidente es la bondad de Dios. Dice el Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es muy notoria la bondad de Dios por la variedad de las cosas de la creación. Pensemos, mis hermanos, cosas elementales, sencillas. Mire, en cuanto al gusto, al paladar, Dios podría perfectamente haber hecho saciar nuestra hambre sin sabor. O sea, podríamos comer y no sentir los sabores, pero al contrario de ello es que Dios, cada que comemos algo, los sabores al paladar son exquisitos. Piénsenlo, hermanos, o sea, una fruta sabe diferente a otra, unas verduras, una proteína, los alimentos, o sea, son un gusto al paladar. Qué bueno es el Señor en algo tan elemental, tan sencillo, a nuestros ojos, a la vista, en la creación. Estamos hablando de la creación. La tierra podría ser fértil a la vista, pero simple. A la vista del ojo humano podría ser a blanco y negro, ¿sí? Podríamos seguir viviendo con solo respirar, pero recibimos de la creación la hermosura de los colores de las flores, del verde de las montañas. O sea, a nuestros ojos es un deleite. Qué bueno es el Señor, ¿no? En cosas tan elementales. A nuestros oídos puede llegar la música del cantar de los pájaros, algo que parece insignificante realmente,
o lo damos por hecho en la vida, pero qué bueno es el Señor en la creación, todo lo ha hecho de una variedad, de multivariedad que es agradable y bueno para el hombre, todo en la creación. Todo esto muestra lo bueno que es Dios en toda su creación. Bien, una segunda evidencia de la bondad de Dios es que esta se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley, dio una nueva oportunidad de gracia y misericordia. Allá en el pecado original, ¿recuerdan? En el pecado original de Adán y Eva, Dios allí no exterminó la raza humana, no fue fulminante, sino que introdujo en el mundo un régimen mixto de misericordia y juicio. Vamos a Santiago 2:13. ¿Sí? Santiago 2:13. Dice el versículo 13 de Santiago: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que a pesar de la transgresión del hombre, Dios le permitió seguir disfrutando de lo bueno de la creación. Dios tuvo misericordia, pero a la vez Dios decretó juicio sobre el hombre. Lo que allí en Génesis ocurrió fue que Dios se airó, y desde Génesis 3:14 Dios anunció las consecuencias del pecado cometido por Adán y Eva. Allá en Génesis 3, capítulo 3, pasaje conocido también para muchos, que hizo Dios a partir del pecado cometido por el pecado original de Adán y Eva. Vemos cómo Dios maldijo a la serpiente, allá en el versículo 14. Dios anunciando las consecuencias de ese pecado, maldijo a la serpiente, trajo un gran dolor a la maternidad y de manera especial el momento del parto, allá en el versículo 16. Dios maldijo la tierra y trajo gran dificultad sobre la obtención del sustento diario, versículo 17 de Génesis 3, estamos recordando Génesis 3. Otra consecuencia, la tierra producirá espinos y abrojo, verso 18 de Génesis 3. Otra consecuencia, el hombre se fatigará al máximo para traer pan a casa, verso 19. Finalmente el hombre morirá, anunciado como consecuencia ya en el verso 20 de Génesis 3. Y luego pues vino la expulsión del hombre, ya en el verso 24, pues Dios de manera decidida y violenta echó al hombre del paraíso. Nunca más podría regresar a su comunión. Todas estas consecuencias fatales para el hombre. Y a pesar de todas estas consecuencias, en medio de este contexto tan funesto, es que brilla la bondad de Dios. Dice Arthur Pink, que a pesar de todos los males que acompañan a nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente. Y lo vemos de varias maneras, pues con muy raras excepciones, los seres humanos conocemos muchos más días de buena salud que días de enfermedad y dolor. En el transcurrir de la vida del hombre hay mayor felicidad que desdicha. Y en las circunstancias y situaciones difíciles de la humanidad, Dios ha dado a la mente humana una flexibilidad tal que le permite adaptarse a las circunstancias. O si no, veamos lo que ha pasado actualmente en medio de esta pandemia. Ha sido duro. Pero Dios en su bondad nos ha dado la sabiduría para adaptarnos a las circunstancias y sacar el mejor provecho posible
de la situación. Pero en definitiva, Dios dándonos día tras día nuevas oportunidades que nos llevan a pensar en la mayor de las bondades, la tercera gran evidencia de su bondad. Y esa es la de poder obtener la redención de nuestros pecados. Poder obtener la redención de nuestros pecados. Y es en este contexto que brilla la bondad de Dios, la gracia de Dios, el anuncio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15, ¿recuerdan que dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El anuncio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos lleva a la tercera evidencia que decíamos de la bondad de Dios, porque la bondad de Dios se evidencia gloriosamente cuando envió a su Hijo a redimir a los pecadores. La bondad de Dios apareció de una manera gloriosa cuando se cumplió el anuncio de Génesis 3:15. Dios envió a su Hijo para que redimiera a sus escogidos desde la fundación del mundo. Gálatas 4, vamos a ir a leer Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4, busquémosla todos. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué bueno es el Señor. Envió a su Hijo Jesucristo para sacarnos de la esclavitud, pagando un precio muy alto y a costo de sangre, pues logró aplacar la ira de Dios y ahora estamos reconciliados con Dios eternamente. Pero esta gran benignidad de Dios solo la pueden recibir aquellos que genuinamente se arrepienten y buscan al Señor con fe verdadera. Así que, amigo que nos escuchas, ruega a Jehová que te conceda arrepentimiento genuino, fe verdadera y así tener acceso a esta salvación tan grande. Y luego poder alabar a Jehová por su misericordia con sus hijos escogidos. Y todos nosotros, los siervos de Jehová, alabémosle en todo momento, en todo lugar, dice el Salmo 107:8. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La gratitud es la respuesta requerida para los que son objetos de su benevolencia. En este caso, todos nosotros, los verdaderos hijos del Señor, alabémosle por esta salvación tan grande. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es el Señor. Ahora bien, por otra parte, sucede que en muchas de las personas la bondad de Dios es menospreciada. Veamos lo que dice Romanos 2:4. Romanos 2:4, miren cómo dice. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pues resulta que muchas personas en esta tierra malentienden esa gran bondad de Dios y suponen que ese Dios tan bondadoso pasará por alto su pecado. Pero qué equivocados están quienes piensan así. Pues se aplicará la justicia de Dios y no quedará impune el pecado de quien no se arrepiente. Quienes no se arrepienten, su pecado no quedará impune. En resumen, mis hermanos, y tomando como base este Salmo 135 del 1 al 3,
Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Hoy hemos visto que, primero, somos nosotros, los siervos de Jehová, los llamados a alabar su nombre. Segundo, los siervos de Jehová le alabamos, ¿por qué? Porque Él es bueno. Y como tercero, vimos que se evidencia la bondad de Dios en tres cosas fundamentales. Primero, ¿cómo se evidencia la bondad de Dios? Se revela en la creación. Segundo, la bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley, dio una nueva oportunidad de gracia y misericordia. Y tercero, la bondad de Dios se evidencia gloriosamente cuando envió a su Hijo a redimir a los pecadores. Bien, mis hermanos, unas aplicaciones finales ya para terminar. Alabémoslo en todo momento, en todo lugar, a nuestro amado y glorioso Creador y dueño de todo. No importa si estamos en momentos difíciles, de pandemia, de opresión, momentos de soledad o angustia. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Recordemos que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabémoslo en todo momento. Disfrutemos y gocemos de su bondad evidenciada en la creación, en la naturaleza, en la hermosura de sus plantas, las flores, los sabores de las frutas que el Dios bueno ha puesto a nuestra mesa. ¡Qué bueno es nuestro Dios! No perdamos de vista que así como hoy hemos resaltado la bondad de Dios, por otra parte, Dios no dejará de aplicar su justicia y aplicará el castigo eterno para quienes no se arrepienten y están condenados al infierno eterno. Finalmente, lo más grande, lo más extraordinario, alabemos a Dios porque tenemos redención de nuestros pecados a través de Jesucristo y tenemos herencia. Jesucristo ha preparado una morada celestial para sus hijos y allí estaremos. Apliquemos lo que en nosotros se ha de manifestar, como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 8:18. ¿Recuerdan cómo dice Romanos? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Oremos, mis hermanos. Padre amado, Padre celestial, qué bueno eres. Qué maravilloso es estudiar tus perfecciones divinas, Señor, tus virtudes. Y hoy, Señor, que hemos acentuado el estudio de la bondad que tú tienes, Señor, lo bueno que tú eres, Señor, para con nosotros, Señor, pecadores, Señor, que no merecíamos sino la muerte, Señor. Pero qué bueno eres, Señor, qué misericordioso eres, Dios. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien ha venido a pagar, a sacarnos de la esclavitud, a pagar por nuestros pecados con su sangre preciosa. Gracias, Señor. Acudimos a la sangre preciosa de Cristo para ser limpiados, purificados y, Señor, guíanos, llévanos, Señor, en el propósito, Señor, de cada día, Señor, glorificarte a ti, alabarte, cantar salmos en todo momento y en todo lugar, Señor. Padre, te rogamos que lo que hoy, Señor, nos has traído a reflexión a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, sea llevado a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que sea aplicado a nuestras vidas, Señor. Que en nuestras vidas, en todo momento, seamos agradecidos, Señor, por todas las bondades tuyas. Todo, Señor, te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.